Déjenme compartirles la pantalla. Me dicen en cuanto la vean. Ya se ve, doctora. Ok. Vamos a hacer como hemos estado con las otras ocasiones. A ver a quién tengo aquí. Alan. Alan, te voy a hacer coanfitrión. Sí, para que, por favor, aceptes a tus compañeros. Y si se salen, pues también ahí los vuelvas a aceptar, porque luego me distraigo. Entonces, vamos a empezar. Si no mal recuerdo, nos quedamos aquí, ¿no, chicos? Vamos a empezar estados de inflamación crónica. Cierto. Pero ¿saben qué? Voy a quitar este para que no se retrase mucho, que ya ven que luego el internet a veces falla. Entonces, a ver. Bueno, acuérdense, a ver, vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Quién me puede decir qué es lo que estábamos viendo en la clase pasada? A ver, Luna. Luna. Bueno, entonces no está Luna, entonces Héctor. Sí, doctora. Lo que recuerdo es que estamos viendo como en sí los factores predisponentes a desarrollar pues cáncer. Lo que veíamos que podrían ser factores genéticos, factores ambientales, factores también propios de la persona. Ajá. Pues bueno, lo que veíamos pues era como la diversa, como probable fisiopatología de diversas sí, pues diversas de estos factores, ¿no? Para poder desarrollar algún carcinoma o algún, o sí propiamente una neoplasia. Exactamente, ¿no? Estamos viendo la parte de la etiología, ¿no? Que teníamos factores, hablamos de los factores químicos, hablábamos de los factores ambientales, hablamos mucho acerca de los factores del estilo de vida, ¿no? La obesidad, tabaquismo, alcoholismo, alimentación también, y bueno, entre otros, pero estábamos en relación a eso, a la parte todavía de la etiología del cáncer. Entonces, hay otras patologías que nos pueden predisponer al desarrollo de un cáncer. Esto se les llama estados en los cuales hay una inflamación crónica. Acuérdense que la inflamación crónica pues desencadena una respuesta y con ello también trae la liberación y la formación de radicales libres. Y esto pues nos estimula a las células cancerígenas y además también hace que los epitelios se estén replicando constantemente. Y acuérdense que platicábamos que mientras más se replique un epitelio, más riesgo tiene que en esa replicación pueda sufrir una mutación, ¿no? Entonces, los estados de inflamación crónica, por estas tres causas que se mencionan aquí, representan un riesgo para el desarrollo de neoplasias malignas. En la tabla se ve cómo hay la enfermedad y el cáncer que pudiera desarrollarse. Ahora, no quiere decir que todos los que tengan, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal van a desarrollar cáncer colorectal. Solo son estados que los predisponen, pero no los condicionan en un 100%, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen esofagitis por reflujo y después desarrollan esófago de Barrett pueden desarrollar un adenocarcinoma, pero pueden no desarrollarlo, ¿no? Porque si se diagnostica en una etapa temprana y se le da un manejo, un tratamiento al paciente con esófago de Barrett, pues ya no desarrolla el adenocarcinoma de esófago. Y así cada uno de estos estados se relacionan con un cáncer.
Miren, aquí cuando platicábamos acerca del síndrome de Sjögren, ¿se acuerdan? Y que también sus compañeras nos hacían mención que una de las complicaciones que pudiera ser es el desarrollo de un linfoma de tipo MALT. Okay. Bueno, los estados de inmunodeficiencia, principalmente aquellos en los cuales hay un déficit o un debilitamiento de la inmunidad de los linfocitos T, también estos pacientes que tienen deficiencias de inmunidad celular desarrollan un mayor riesgo de que presenten un cáncer. Principalmente aquí tenemos pues el VIH, ¿no? Pacientes que tienen VIH-Sida tienen mayor riesgo de desarrollar dos principales tipos de cánceres. Uno, el que ustedes ya conocen, el muy famoso sarcoma de Kaposi, ¿okay? Y otro, el cáncer cervicouterino ocasionado por VPH. Entonces, pacientes con esta inmunodeficiencia pueden desarrollar con mayor facilidad y mayor rapidez estos dos tipos de cánceres. Y ahora tenemos lo que llaman las lesiones precursoras. Las lesiones precursoras representan... ¿Preguntarle algo? ¿Perdón? ¿Puedo preguntarle algo de la diapositiva anterior? Ajá, ¿qué pasó? En cuanto al cáncer, por ejemplo, si está bien controlado y no hay replicación viral, ¿aún así predispone a cáncer, aunque no haya pasado a SIDA como tal, que esté en VIH bien controlado? Sí, sí predispone, definitivamente sí predispone, Pilar. No te condiciona, ¿no? O sea, obviamente el hecho de que haya VIH, que no, aunque no tengan SIDA, no te condiciona que forzosamente el paciente va a desarrollar alguno de estos cánceres, pero sí te predispone. ¿Por qué? Porque hay a pesar de que esté controlado, hay un déficit de la inmunidad de los linfocitos. Entonces aquí, más que la carga viral, sería bueno saber en el recuento de linfocitos de los pacientes y mientras más baja sea el conteo, mayor será el riesgo. Obviamente, mientras más se acerque a la normalidad del conteo, menor será el riesgo. No sé si han escuchado de esos pacientes que en VIH que tienen casi niveles de linfocitos prácticamente normales, como un paciente que no es portador, y niveles de replicación viral muy bajos. Ellos pudieran tener un riesgo parecido al de la población general. Sin embargo, si en cualquier momento sus niveles de linfocitos T bajan, pues obviamente aumenta este riesgo. Gracias, doctora. Ok, entonces, bueno, les decía de las lesiones precursoras, son muy parecidas a las que veíamos en hace 2 diapositivas. Tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer los pacientes que tienen estas lesiones, pero no siempre evolucionan a cáncer. Es el ejemplo que veíamos hace ratito de un esófago de Barrett, ¿no? El esófago de Barrett se considera pues una lesión precursora del adenocarcinoma de esófago, pero si le damos tratamiento y quitamos el estímulo lesivo, esto ya no va a evolucionar a un cáncer. Igual en estos otros ejemplos, por ejemplo, las lesiones de cervix, igual si les damos tratamiento, pues bueno, se quedan ahí y no evolucionan a un carcinoma cervicouterino. La hiperplasia endometrial lo mismo, ¿no? Entonces, son lesiones precursoras que representan mayor riesgo, pero no necesariamente en todos los casos van a evolucionar a cáncer. Pero si lo dejáramos a la historia natural de la enfermedad y no hiciéramos ninguna intervención, sí evolucionarían a cáncer en la mayoría de ellas. Y bueno, tenemos aparte la predisposición genética, que ya estuvimos hablando un poquito de la clase pasada, pero bueno, vamos a mencionar otro poquito aquí. Entonces, en cuanto a la parte de herencia del cáncer, pues tenemos dos tipos de mutaciones que puede adquirir una célula para que desarrolle cáncer. Una son las mutaciones hereditarias, que ya saben que pues son las que vienen de las células germinales, y otras son las mutaciones adquiridas, que ustedes van a escuchar mucho que en los libros le llaman mutación somática. ¿Okay? Son más frecuentes, o sea, la mayoría de los cánceres, el 90% de los cánceres se deben a mutaciones somáticas y solamente un 5 a un 10%, a lo mucho 10% de los cánceres se deben a mutaciones hereditarias. Entonces, a veces pensamos que el cáncer tiene
como un, no sé, como que si los familiares, ¿no? Mucho en el ejemplo del cáncer de mama. Su mamá, su abuelita tuvo cáncer, ya le damos mucha importancia a la parte hereditaria. Pero si se dan cuenta, la gran importancia está en el otro 90%, en el 90% de los factores ambientales, de los factores modificables que podemos tener. Hay algunos síndromes que sí, pues definitivamente sí se van a relacionar de forma importante con un cáncer. Estos son los síndromes hereditarios que, bueno, se transmiten de forma autosómica dominante. Y aquí lo que pasa es que hay un gen mutado que se hereda y esto aumenta, pues obviamente, el riesgo de desarrollar cáncer. El ejemplo de esta enfermedad es el retinoblastoma. El retinoblastoma es una enfermedad con una alta predisposición genética. De hecho, se considera que 40% de los retinoblastomas son de origen hereditario. O sea, de 100 pacientes que tienen retinoblastoma, 40 lo heredaron. Eso es altísimo para cualquier cáncer. Ningún cáncer se hereda en tales porcentajes, a excepción de este. ¿Okay? Es un porcentaje muy alto. Pero si se dan cuenta, el otro el 60% de los retinoblastomas son esporádicos, son de origen debido a mutaciones somáticas. Okay. Y tenemos, bueno, aparte como otros ejemplos, pues aquellos síndromes en los cuales hay defectos en la reparación del ADN. Estos son de tipo autosómico recesivos, tienen un menor porcentaje de herencia. Y un ejemplo de este es este que se llama el síndrome de Lynch o cáncer de colon hereditario no polipósico. Para que nosotros digamos que un cáncer es familiar, debe de tener varios criterios los pacientes, no nada más porque a lo mejor en su familia hubo otro dato de cáncer o algún otro familiar con cáncer, ya se considera un cáncer familiar. ¿Cuáles serían estos? Primero, la edad de comienzo temprana. ¿Qué es una edad de comienzo temprana, chicos? A ver quién me dice. Samantha. Pues podría ser que se presente antes del tiempo en el que se presenta por lo general este cáncer. Ok, pero dime una edad, así un número de edad. ¿Para ti qué sería una edad de comienzo temprano? ¿Como a los 25 años? Más o menos. En oncología se considera que una edad de comienzo temprano es menor de los 45 años. Usualmente la mayoría de los cánceres se presentan en pacientes mayores de 50 a 55 años. Es raro los cánceres en pacientes jóvenes, por lo tanto, parte de cánceres en pacientes menores de 45 se considera edad de comienzo temprana. Obviamente, pues ahí entraría los 25 años que tú dijiste. Ese es un criterio. Otro es que se presente en 2 o más parientes próximos al paciente, ¿no? Entonces, al menos otros 2 más. O sea, con uno no es suficiente, tiene que tener otros 2 familiares más. Otra es que el paciente no solamente tenga un tumor, sino tenga tumores múltiples o bilaterales. Por ejemplo, recordando lo de cáncer de mama. O sea, que no se tenga la paciente cáncer de ovario y cáncer de mama. O que tenga cáncer de ovario bilateral, ¿no? Y que además de que surgen en 2 o más parientes próximos al caso problema, que sean de diferentes generaciones. O sea, no tanto de, hermana, sino que sea hermana y mamá o abuela, ¿no? O que sean de diferentes generaciones. Chicos, tienen prendido su micrófono y están haciendo mucho ruido. ¿Quién lo tiene prendido? Por favor. Ok. Bueno, entonces esos son los datos de cáncer familiar. Doctora, ¿Qué pasó? yo tengo una duda. Por ejemplo, que dice que superan de 2 o más familiares, ¿tiene que ser el mismo tipo de cáncer o puede ser diferente? Puede ser diferente tipo de cáncer porque, de hecho, más adelante cuando veamos un poquito lo de los genes, se van a dar cuenta
que un gen, cuando está mutado, no solamente se asocia a un tipo de cáncer, se asocia a muchos otros tipos de cánceres, ¿no? O sea, por ejemplo, una mutación en P53 nos predispone a muchos tipos de cáncer. Estos pueden ser de diferentes tipos. Lo usual es que sean de diferentes tipos. Y ya conforme vamos aprendiendo más de esto, pues nos vamos dando cuenta, no sé, por ejemplo, lo que decía, cáncer de mama y de ovario, pues aunque son de diferentes sitios, se asocian a una mutación de un gen común, que es BRCA, ¿no? Entonces ya empezamos a conocer de qué sitios están localizados o comparten ciertas mutaciones. Gracias, doctora. Ok. Muy bien. Vamos a empezar con esta parte que creo que creo que toda esta parte es la que es un poco más complicada, porque de hecho las demás como que son más sencillas, pero bueno, me van preguntando si se van perdiendo, porque lo puse, no sé si tuvieron ya la oportunidad de revisar el Robbins, es extensísimo, entonces traté de ponerlo lo más sencillo y resumido que se pudiera. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo surge el cáncer? Bueno, hay un daño genético, obviamente, pero no es letal. El daño que sufre la célula no la mata, ¿no? Por lo tanto, esta célula puede seguirse replicando. Eso es lo que sucede. El daño, pues ya lo platicamos desde las clases pasadas, puede ser por químicos, radiación, virus, herencia, etcétera. Y entonces esta célula dañada, está dañada, pero no sigue viviendo y puede proliferar. Y entonces de esta única célula van a salir más células, ¿no? Va a haber una expansión. Se le dice que los cánceres son monoclonales porque surgen de una sola clona, de un daño que hubo en una sola célula. Por lo tanto, se les llama monoclonales. Ahora, aquí tenemos en este esquema la división celular normal, ¿no? Tenemos una célula completamente, bueno, en su núcleo, citoplasma, y pues está dividiéndose, ¿no? De aquí de manera normal. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una mutación, lo que ustedes quieran, radiación, lo que sea. ¿Qué es lo que debería de pasar? Pues que la célula que mutó, pues se vaya a apoptosis, ¿no? Sin embargo, en el cáncer esto no sucede. Entonces, en el cáncer se sigue replicando esta célula. Por lo tanto, esta mutación que adquirió aquí la va a heredar a sus células hijas, por así llamarla. Pero no va a ser la única mutación. Cada que se repliquen, cada que haya una replicación, van a ir adquiriendo mutaciones complementarias. Entonces esta célula pues ya va a ir adquiriendo otra mutación y aquí en esta replicación otra y así sucesivamente. Sin embargo, todas las células dentro del mismo tumor comparten el mismo conjunto de mutaciones. Hay una teoría que se acuerdan qué dice la teoría de la selección de las especies de Darwin. ¿Quién me recuerda? A ver, Ángel. Ok. No está bien. ¿Los más aptos qué? ¿Sobrevivían? Exactamente, que los más aptos sobreviven. Pues las células neoplásicas hacen prácticamente lo mismo. Hay una selección tumoral darwiniana en donde dice que solamente aquí durante todas estas replicaciones van a ir muriendo algunas, no todas se van a replicar. Sin embargo, las que se repliquen van a ser las más adaptadas y las más fuertes. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces aquí, esta es la explicación por qué cuando se les da el tratamiento a los pacientes, ay, ¿qué pasó aquí? Creo que Alan se salió, ¿verdad? Y era el que estaba admitiendo, bueno, ya. ¿Qué les decía? Ok. En los tratamientos. Cuando a un paciente le dan un tratamiento y aparentemente pues sí resultó, lo dan de alta o a seguimiento y regresa con una recaída, ese tratamiento que le dieron pues obviamente no funcionó para las células más fuertes. Las más fuertes sobrevivieron
y se siguieron replicando. Por eso, para las recaídas tienen que dar tratamientos más agresivos, porque si dieran el mismo tratamiento, el mismo esquema de quimioterapia, ya no serviría porque las células neoplásicas ya estarían adaptadas, ¿no? Entonces ya no serviría. Por lo tanto, tienen que cambiar el esquema para las recidivas y que el esquema nuevo sea un tratamiento más agresivo. Entonces, esa es en resumen, la selección tumoral darwiniana. Ahora, bueno, este esquemita pues es muy similar al anterior, en donde vemos igual que empieza la replicación celular, hay un daño y lo normal pues es que esta célula se fuera a apoptosis, a suicidio celular. Sin embargo, en la célula neoplásica maligna no sucede eso. Y como les dije, cada replicación, vea, va adquiriendo primera mutación, segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente hasta formar la masa tumoral. Ok. Bueno, ¿pregunta de eso, chicos? ¿No? No, doctora. No, doctora, todavía. No, doctora. Okay. Este apartado le llaman fisiología de la célula maligna. ¿Por Gracias. qué? ¿Mandé? ¿Alguien dijo algo? No, bueno. Le llaman fisiología de la célula maligna porque aquí en este esquema se resume todos los mecanismos que las células malignas tienen que poner en marcha para poder sobrevivir y cumplir las funciones que hacen. ¿Se acuerdan? Pues ustedes seguramente en los primeros años de la carrera se acuerdan pues justamente de toda la parte de las células normales, justamente los factores de crecimiento, el metabolismo, cuando vieron lo del ATP, cuando vieron todo eso, todo los mecanismos que para que las células normales vivan y se puedan replicar, pero ahora es en esta contraparte, con la célula maligna. Entonces, ¿qué sucede con la célula maligna o la célula tumoral o la célula cancerígena, como quieran llamar? Primero, pues, tiene secreta sus propias señales de crecimiento. Ahorita vamos a ir explicando cada uno, pero eso aquí es la introducción. Ahora, ¿para qué? Para que pueda replicarse. Pero acuérdense que normalmente pues nosotros tenemos señales inhibitorias de crecimiento, no podríamos estarnos replicando constantemente, ¿no? Así como tenemos células nuevas que proliferan, tenemos células que mueren. Entonces, pero ¿qué pasa con la célula maligna? Es insensible a estas señales inhibitorias. Altera el metabolismo celular pues para producir los productos que le ayudan a mantenerse viva. Lo que platicamos la diapositiva pasada, evade la apoptosis, que es un proceso fisiológico de nuestro cuerpo, de nuestras células, pues ellas evaden la apoptosis, tiene un potencial ilimitado de replicación, forman nuevos vasos, también invaden y metastatizan y evaden la respuesta inmunológica del huésped. Entonces, con todos estos mecanismos, ellas pueden llevar a la formación de tumores malignos. Vamos a irlos viendo. Bueno, aquí ya les decía. Ok. Todos estos mecanismos que ponen en marcha les sirve para qué, ya que una vez que hubo la transformación, ¿qué es la transformación? El cambio de una célula normal a una célula maligna. Esa es la transformación. Ya que hubo este mecanismo, desencadena todos los demás mecanismos, ¿para qué? Para crecer, invadir y después hacer metástasis a distancia, ¿no? Digamos que esos serían en forma resumida los pasos que hacen las células tumorales. Ahora, ¿cómo hacen esto? Pues mediante la ayuda de genes. ¿Okay? Todos estos mecanismos que desencadenan lo hacen mediante la ayuda de ciertos grupos de genes. Hay muchísimos, pero vamos a resumir en 4 grupos grandes. Uno, los protooncogenes. Estos son genes normales, ahorita los explicamos. Genes supresores del crecimiento,
genes que ayudan en la reparación del ADN y genes que regulan la apoptosis. Entonces, los protoncogenes, el primer grupo, son genes normales, chicos, ¿sí? Todos tenemos estos protoncogenes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a la proliferación y diferenciación de las células. Sin embargo, aquí viene el estímulo lesivo, hay una mutación y estos protoncogenes se convierten en oncogenes. Y ya al convertirse en estos oncogenes son los que facilitan el crecimiento de las células tumorales, el crecimiento autónomo. A su vez, estos oncogenes van a tener un producto llamado oncoproteínas. ¿Qué sucede con las oncoproteínas? Inducen el crecimiento celular sin que exista una señal normal correspondiente. ¿Okay? Lo que decíamos, no necesitan que vengan receptores, factores de otros lados, solito lo produce. Ahora, aquí viene algo muy importante, que son los receptores de los factores de crecimiento. Así que esto puede... A ver, vamos a explicarlo. Los oncogenes, que platicamos hace ratitos, que ya están mutados, codifican a los receptores de los factores de crecimiento. Hay una vía muy importante en toda la oncogenia humana, que es la vía de los receptores de las tirosinas sinasas. Esta vía es la que se encuentra más mutada en los cánceres en humanos. Por lo tanto, esta vía es muy importante. Estos receptores, bueno, puede que estos receptores sufran mutaciones, amplificaciones, reordenamientos, o sea, les puede pasar de todo. Y estos receptores, aquí tenemos ejemplo de esta familia de los receptores de la tirosina sinasa. Un ejemplo es RBB1, que codifica al receptor del factor del crecimiento epidérmico, y este lo encontramos en el adenocarcinoma de pulmón. Encontramos esta alteración en el adenocarcinoma de pulmón. Otro es el RBB2, que codifica al HER2, y este lo encontramos en el carcinoma de mama. Y otro es el ALK, que lo encontramos también en adenocarcinoma de pulmón, aunque en otra variante distinta a esta, que está EGFR. Ahora, ¿por qué nos importa? Porque ahorita justamente se está estudiando mucho esta vía de mutación de las tirosinas sinasas, porque se están terapias blanco. Hay terapias dirigidas hacia EGFR, hacia HER2, hacia LK. Entonces, hacer una terapia dirigida, pues los pacientes están teniendo mejores resultados, están respondiendo mejor. Entonces, ¿qué hace esto? Ayuda al crecimiento y supervivencia de las células tumorales. ¿Alguien sabe más o menos qué onda con la vía de las tirosinas sinasas? ¿O no tienen ni idea de lo que les estoy hablando de estas vías? Porque me parece que ya lo habían visto, al menos cuando vieron en sus primeros años y vieron crecimiento celular y el ciclo celular y todo, pues tuvieron que haber visto esta vía. ¿No es una proteína, un receptor unido a una proteína G? Sí, bien, sí. Les puse, esta vía es una vía muy extensa para aprendérsela, pero les traje un resumencito, se los voy a poner, es un video de YouTube para que vean, y dejen que se los comparta, para que vean más o menos de qué trata esta vía y recuerden un poquito. A ver, déjenme, se los comparto. Creo que está aquí. Ok. ¿Me dicen, chicos, si ya están viendo la pantalla? Sí, doctora. Ya se ve la pantalla. Oigan, ¿creen que bueno, tiene subtítulos, así que creo que no va a haber problema. Pero me dicen si se oye o si no se oye, ¿no? A ver, regreso. No se escucha. Pero están viendo los subtítulos, ¿no? Sí. Entonces se los dejo corriendo con los subtítulos, ¿vale?
Y se los mando de todas maneras si quieren al chat para que lo escuchen. Vamos a ponerlo otra vez. A ver, chicos. Bueno, de todas maneras tenía los subtítulos y se los paso por el chat para que lo vuelvan a ver. Pero es básicamente así en forma sencilla y en forma muy resumida cuál es la función de esta vía de los receptores, porque es más amplia de hecho de lo que se explica aquí. Pero a ver, vamos a preguntar, Carolina, ¿qué fue lo que entendiste de qué es la función de estos receptores? ¿Cuál es la función de esta vía? Pues principalmente va a ser la regulación del crecimiento, ya sea de que si estos receptores se activan, pues van a promover a la proliferación y precisamente va a estar esta inhibición para pues impedir que sigan proliferando las células. Así es, exactamente, Carolina. Eso como lo dijiste, claro que si esta vía está alterada, pues no está regulada y por lo tanto pues va a haber una proliferación constante y eso es lo que aprovechan las células neoplásicas, ¿no? Vamos a continuar con la exposición. Uy, espérenme. Aquí no sé. 50. Espérenme. Esperen que se trabó. Ok. Ok, ¿ya están viendo la diapositiva?
Sí, ya se ve. Sí, doctora. Ya, doctora. Muy bien. Bueno, entonces de hecho ahí en el video, no sé si se acuerdan que mencionaron también a estos genes, los genes RAS. Esta es una familia también de genes que también participan en la regulación de la proliferación y la diferenciación de las células. Cuando esta familia de genes también está alterada, eso le condiciona a las células neoplásicas una mayor capacidad de invadir y de hacer metástasis. Y de esta familia de genes hay 3 grupos, por eso es una familia, ¿no? Se les llama HRAS, KRAS y NRAS. Y estos genes los van a encontrar, que se encuentran mutados principalmente en el carcinoma pancreático, en el colangiocarcinoma. Sin embargo, también pueden existir variantes de carcinoma de colon, endometrio, pulmón y tiroides con estas mutaciones. Luego tenemos a un otro gen también que participa aquí en la vía de la señalización, que es el BRAF. ¿Okay? El BRAF, en las células normales, esta vía de señalización no se activa, a menos que el factor de crecimiento se una al receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y BRAF es activado por variaciones genéticas que llevan a la división y al crecimiento celular incontrolado. Este se encuentra mutado en algunas como leucemias, melanomas y cáncer de colon. ¿Okay? Entonces, si ya se dieron cuenta, por ejemplo, acá, ya mencionamos cáncer de colon, por ejemplo, mutaciones que tiene en RAS y en BRAF, ¿no? Que ya empezamos a ver algunas que comparten. Y también relacionado justamente a la vía, igual en el videito nos explicaba justamente también sobre MYC. ¿Qué es MYC? MYC es un factor de transcripción. Acuérdense que esa es otra cosa, la transcripción. ¿Qué sucede aquí? Bueno, acuérdense, los factores de transcripción pues se unen al ADN para controlar los genes. Y el regulador maestro de estos factores de transcripción es el llamado MYC. Cuando hay una alteración en este regulador maestro de la transcripción, los tumores tienden a proliferar muy rápidamente, a crecer muy rápido. Su índice de replicación es muy alto. ¿Qué tumores le sucede esta mutación en MYC? Principalmente el linfoma de Burkitt. Ese linfoma es característico que tiene una mutación en MYC. Pero también podemos tener algunas otras variantes de cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de colon que también tengan alteraciones en MYC. Y tenemos también a este grupo de las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas. La progresión de la célula, acuérdense, aquí tendríamos que regresarnos, por eso les puse este esquemita, al ciclo celular, ¿no? Y a la fase de división de la célula, en la cual pasa de fase de G0 a G1, a la fase de síntesis, a G2 y a la de mitosis. Okay. Entonces, en cada una de estas fases, acuérdense que hay ciertos puntos, por así llamarlo, puntos de control o puntos reguladores que están comandados por ¿quiénes? Pues por las ciclinas y, bueno, por las sinasas dependientes de ciclinas. Entonces, digamos que cada que la célula va pasando de un punto al otro, pues estas ciclinas las regulan, ¿no? Que esta célula que va a pasar de G1 a S sea una célula sana, que puede pasar a la siguiente fase. Sin embargo, si también tenemos una mutación en estas ciclinas, pues obviamente ya no, su función como puntos de control pues va a verse limitada. Por lo tanto, van a dejar que la célula pase al ciclo celular, aunque esté mutada, aunque esté dañada. ¿Okay? Y por lo tanto, pues esto también favorece la replicación celular. Estas sinasas, estas ciclinas y sinasas dependientes de ciclinas, acuérdense, las encuentran con esta abreviatura y se encuentran principalmente mutadas en el melanoma, en los sarcomas y en el glioblastoma, que el glioblastoma es un tumor del sistema nervioso central. Ok. Aquí, ahorita les pasé esto. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos?
No, doctora. ¿No? Ah, bueno, luego les puse estas fotitos porque yo me acuerdo que, ¿se acuerdan que todos se presentaron en la primera exposición que tuvieron? Y entonces yo no lo había hecho. Entonces, bueno, acá está. Son algunas cosas nada más que se me ocurrió ponerles. Ya se imaginarán, acá están también soy dog lover. Me gustan mucho los perritos. Esta es mi perrita, se llama Pelusa, pero ahorita ya está un poco enfermita. Y nosotros, bueno, ahí en casa hemos rescatado perritos y luego les buscamos casa y eso. Y ellas dos igual son rescatadas. Están ahí en casa. Ella se llama Chata y ella se llama Candy. Otra de mis cosas a las que me estoy dedicando, aparte de la medicina y aparte de la patología y de las clases con ustedes y eso, es justamente en las finanzas. Ahorita tengo un proyecto en el cual me certifiqué aquí como coach de finanzas y traigo un proyecto que ya después les platicaré y me gustaría mucho también que ustedes aprendieran de eso porque no saben lo importante que es y la falta que nos hace y nadie nunca nos enseña nada. Me gusta hacer pilates con esta máquina que se llama Reformer. Y les puse aquí unas frases de este escritor que me gusta mucho. Los libros de él es Eduardo Galeano. No sé si ya hayan tenido oportunidad de leer algún libro de él. Se los recomiendo. No sé, no sabría. Tiene un poco como tintes a lo mejor a veces que puedan parecerles un poquito como políticos y eso, pero no es así, ¿no? Entonces estas frases me gustan de él y ojalá algún día puedan leer un libro de él, está muy bueno, se los recomiendo. Y bueno, lo puse para empezar a distraer un poquito porque creo que estos temas son algo cansados de explicar y que se despejen tantito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, bueno, vamos a continuar con todo lo que hace la célula para poder multiplicarse y formar un tumor y después hacer una metástasis, ¿no? Ya platicábamos de que mediante esta vía, alterando esta vía de los receptores de las tirosinasas, pues estimula su propia replicación celular, ¿no? Y se replica y sobrevive. Pero también platicábamos que no es sensible a las señales normales que inhiben el crecimiento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hace esto? Bueno, esto lo hace suprimiendo o más bien impidiendo la función de los genes supresores tumorales. Hay muchos genes supresores tumorales, de hecho en su Robbins creo que viene una tablita. Aquí les voy a hablar de los dos principales, que es el gen RB, que viene de su nombre de retinoblastoma, porque este gen, cuando se empezó a investigar, pues se localizaba, se descubrió en las células de la retina y justamente relacionado pues a esta neoplasia al retinoblastoma. Sin embargo, no solamente está mutado en el retinoblastoma, también está mutado en otros tipos de cánceres, como el melanoma, el cáncer de próstata, el colon y de mama. ¿Qué sucede con RB? RB es un gen supresor tumoral que detiene el ciclo celular antes de que la célula entre en la fase M de mitosis. Entonces, si la célula está dañada, lo que hace es detenerla y ya no la deja que haga mitosis. Sin embargo, obviamente, si este gen está alterado, está mutado, pues va a permitir que esa célula entre a la fase M, a la fase de mitosis y se siga replicando. Otro gen importante aquí en este grupo es P53. P53 se le considera el guardián del genoma. Este gen está mutado en más del 50% de los tumores. Es ampliamente mutado. Hay un síndrome que se le llama síndrome de Lee-Fromen. Este síndrome tiene un carácter hereditario y se caracteriza por una mutación en P53.
lo que pasa con estos pacientes es que desarrollan tumores en múltiples órganos, cánceres en múltiples órganos, que en sistema nervioso, en vejiga, en útero, en colon, en mama, en muchas partes del cuerpo, un mismo paciente el que tiene este síndrome. Vamos a ver, este esquema viene de ahí de su Robbins y se ve la función de P53. Aquí tenemos, está el estímulo externo agresivo que puede ser una radiación, ¿no? Supongamos. Y tenemos una célula con un P53 normal. Entonces, vean, hasta me da curiosidad cómo hizo los dibujos Robbins de la célula, porque vean cómo parecería como que esta célula está sonriendo, ¿no? Porque tiene su P53 normal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace P53 cuando ve un daño en el ADN? Pues dice, tenemos tres opciones. Una es, mandamos a la célula a senescencia, otra, la mandamos a apoptosis o la intentamos reparar. Si el P53 está normal, puede llevar a cabo cualquiera de estas tres funciones. Puede bien mandarla a hacer la apoptosis o puede repararla. Y la célula reparada pues va a seguirse replicando. Sin embargo, si la célula tiene una mutación en P53, vean, aquí se ve como si tuviera su retículo fuera la boquita triste. Entonces, si tenemos una mutación en P53, él no va a poder hacer todas estas funciones. Por lo tanto, la célula va a pasar automáticamente a replicación hasta formar la masa tumoral, la célula maligna. ¿Okay? Está súper sencillo de entender con este esquema de P53, que es lo que hace. Ya, esta es la tablita que les decía que está en su Robbins. Allí vienen los genes, aparte otros genes supresores tumorales, cuál es la función y cuáles tumores se asocian con estos, ¿no? Pero básicamente, si nosotros entendemos la función de P53 y la de RB, con eso ya tenemos gran parte ganado. Ok, miren, acá les puse algunos ejemplos ya con imágenes. A ver, Itzel, ¿puedes decirme qué órgano identificas en la fotografía de arriba, en la que estoy señalando? ¿Qué órgano identificas ahí, Itzel? ¿Un útero, doctora? No, ¿un estómago? Esta es la superior derecha, hasta arriba. ¿Qué es? Estómago, no sé. ¿Estómago? Pudiera ser Itzel por la intestino, ajá, intestino grueso, colon. Podría ser a lo mejor que por la mucosa, pues sí nos confundamos, ¿no? Pero vamos a empezar a ver macros acuérdense que les dije que es importante saber describir y también es importante que ya nos empecemos a familiarizar. Las primeras veces que empezamos a ver macros, pues no le vemos forma a nada y con el tiempo ya lo vamos, ya lo conocemos muy rápido. Es práctica. Entonces, vamos a describir esta. Es una fotografía macroscópica de colon. Estamos viendo la superficie interna, la mucosa, y observamos una lesión exofítica, más o menos de forma redonda, con bordes regulares en un lado, pero difusos en el otro lado. Vean, de este lado ya se ven, no se ven tan bien definidos. La superficie es irregular, o sea, no se ve lisa, y la coloración es rojiza. La coloración es muy distinta de la mucosa adyacente, y aquí tenemos la posibilidad de saber cuánto mide, porque le pusieron una regla, y mide aproximadamente 4 centímetros, de acuerdo a esta regla, ¿no? Entonces, esto es un cáncer de colon, ¿ok? Es un cáncer de colon y les puse aquí el ejemplo del gen que tenemos mutado aquí, pues es el gen APC en cáncer de uno de tantos, ¿no? Porque como les decía, no es el único que se encuentra mutado. Ok, bueno, vamos con Jessica.
Santos, ahora ayúdame con esta imagen de la izquierda. Dime qué órgano identificas. Sí, doctora. ¿Útero? Útero, ajá. Ahora, intenta describirla como lo estamos haciendo. A ver, ¿cómo la describirías? Pues es una fotografía macroscópica de útero. Ajá. ¿Estamos viendo bueno, lo estamos viendo por fuera o crees que lo estamos viendo por dentro? por fuera. No, está por dentro, es la superficie interna. Ah, ok. Ajá. ¿Por qué? Porque mira, aquí se ve el canal. ¿Ya viste? Por eso se queda por dentro. Ok. Entonces, una fotografía macroscópica de útero. Lo estamos viendo por la superficie interna. ¿Qué más dirías de esta fotografía? Okay. Tiene una lesión. Ajá. Ahora, ¿en dónde está localizada esa lesión? Si te acuerdas de las capas del útero, ¿en cuál de esas capas dirías que está? ¿Sería miometrio? Porque está en el músculo, bueno, del útero como tal. Ok, está en el músculo, pero acuérdate que aquí... ¿Endometrio? Endometrio y está extendiéndose al miometrio, ¿verdad? Sí, ajá. Sí. Ok, entonces tenemos una lesión ubicada en endometrio con extensión al miometrio. Ahora, ¿cómo es esa lesión? ¿Es una masa? ¿Es un quiste? ¿Es bien delimitada? ¿De qué color es? Pues yo la veo como masa y no está delimitada. Ajá. Ok, ¿qué más? ¿De qué color la ves? El color, pues, es, bueno, en el endometrio, pues sí podría decirse que es rojo rutilante, pero cuando se extiende hacia el miometrio, pues ya es como más pálida, ¿no? Ok. ¿Podrías ya ponerle un diagnóstico macroscópico a esta lesión que estás viendo? Pues sería, tumor, sería por causa, bueno, no sé, quizá podría ser causa BPH, ¿no? Antes de irte ahí, con la macro es difícil saber eso, pero con la macro sí podemos decir si eso es benigno o es maligno, ¿no? Sería maligno porque se extendió, tuvo metástasis, entonces sería maligna. No, ahí no sé, ¿por qué me dices que tiene metástasis? Porque invadió 2 epitelios. Bueno. A ver, recuérdame cuál es la definición de metástasis. Sí, metástasis es, a ver, déjelo, es que no me acuerdo. Ah, sí, es una propagación del tumor a sitios alejados del tumor primario. Ajá. ¿Crees que esa definición cubre lo que mencionabas? No, porque si bien, no es metástasis. Ah, no es metástasis, ¿verdad? Es invasión. Invasión. Sí. Cuando está llegando a las estructuras cercanas a él, es invasión. Cuando ya se va a sitios lejanos, si estuviéramos viendo que se fue a pulmón, eso ya sería una metástasis. ¿Ok? Pero, sí, doctora. Bueno, entonces, a ver, vamos a preguntarle a alguien más. A ver, Erika, ¿qué diagnóstico entonces le podrías dar a esta lesión que ya nos describió Jessica? Podría ser, bueno, tengo la duda si podríamos ya decir que es algo maligno, macroscópicamente podríamos decir que es maligno o benigno, porque, bueno, por las características podríamos decir que es maligno. Claro, exactamente. Cáncer maligno. A ver, no. Cáncer maligno no. No, perdón. Ajá. Sí. Una neoplasia maligna. Ajá. ¿De dónde surgió? ¿De dónde crees que surgió?
de aquí, ¿no? Ujú. ¿De cómo se llama esto? Del Endometrio. Ajá. endometrio. Ajá. Ajá. Entonces, te puedes quedar, el diagnóstico macroscópico te puedes quedar así, una neoplasia maligna que surge de endometrio, o pudieras ya decir, eso es un carcinoma endometrial, porque estás diciendo un diagnóstico macroscópico, ¿ok? Entonces, Ok. es válido cualquiera de las dos, pero al menos con la macro, al menos sí decir si es benigno o es maligno con la macro, sí, la mayoría, no el 100% de las veces, pero la mayoría de las veces sí se puede. Ok, ahora vamos a ver a quién más elegimos. ¿Hay un voluntario o yo elijo para la siguiente foto? A ver, Monse. Monse, ayúdanos a primero a identificar qué órgano es y a describir la imagen inferior derecha. Sí, no estoy muy segura, pero a lo que, bueno, yo siento que podría ser ojo, pero no estoy muy segura. No. Es riñón, ¿no? Es riñón, exactamente, es riñón. ¿Por qué digo que es riñón? Porque si se dan cuenta, vean lo de aquí abajo. Esto es parénquima renal. Vean aquí también. Ajá. A lo mejor como si se van nada más a visualizar esto, pues sí se ve así como raro, ¿no? Pero si ya nos vamos al tejido residual sano, vemos que es riñón. Ok, entonces, a ver, Monse, si ya sabemos que es riñón, ahora describe la imagen. Entonces sería una imagen macroscópica de riñón. Ajá. ¿Lo estamos viendo por fuera o por dentro? ¿Por fuera? No, por dentro. Y de hecho estamos viendo que justo se corta, porque no podrías ver esto si fuera por fuera, aquí la división. Ah, cierto. Sí. Y de hecho se cortó justo a la mitad y estamos viendo las dos mitades, mira. Es su contraparte. Ajá, luego, ¿qué más? Podría ser que bueno, la lesión en esta presentaría una lesión sí sería en la parte inferior, bueno, donde había dicho que era el parénquima. Tienen que volver a la anatomía de cada órgano para poder identificar. Cuando vimos útero dijimos, ¿dónde está? En endometrio, en miometrio, ¿en dónde está? Aquí en riñón, pues podríamos decir polo superior, polo inferior, corteza, médula. Entonces, ¿tú dónde lo ves? ¿Dónde ves la lesión? Pues que creo que sería más que nada en el polo superior. Exactamente, en el polo superior. Ok. A ver, vamos a ver qué. Raquel, síguele ayudando a describir a Monse. Ok, sí, exactamente, aparenta, es que dijiste, está bien, aparenta estar delimitada, pero está muy expansiva, ¿no? Como si estuviera invadiendo, incluso aquí, si se dan cuenta, se ve como si tú siguieras el trayecto del riñón normal, termina aquí, y esta lesión sale del riñón, ¿te das cuenta? Ajá, está, ok, bueno. Entonces, ya dijimos varias cosas, superficie interna de riñón, está en el polo superior, está aparentemente bien delimitada, pero es expansiva.
es de más un aspecto sólido, de un color pálido, con áreas hemorrágicas. ¿Qué piensan que es? ¿Qué diagnóstico le pondrían? A ver. ¿No podría ser un tumor de Wilms? Sí, Samantha, es un tumor de Wilms. Ajá, es un tumor de Wilms. Esta es la forma característica macroscópica de cómo se ve un tumor de Wilms. Sin embargo, a ver si tuvieran que hacer diagnóstico diferencial con alguna otra cosa, ¿con qué diagnóstico diferencial harían? Kenia. La verdad no sé, doctora. El tumor de Wilms es una neoplasia maligna de la infancia. Entonces, aquí yo la verdad no sé si este es un riñón de un niño o de un adulto. Como no lo sé y no sé los datos, pues yo podría hacer un diagnóstico diferencial con una neoplasia del riñón, pero del adulto, ¿no? Un carcinoma de células renales. Es el diagnóstico diferencial, macro. Ok. Muy bien, chicos. Bueno, es así más o menos como vamos a ir describiendo las imágenes. Cada que tengamos una imagen, quiero que así las vayamos describiendo y que también sus presentaciones, en la medida de lo posible, de ahora en adelante, que puedan poner imágenes de macros, las pongan para ir practicando. Ok, ¿preguntas hasta acá? ¿No? No, todo bien, doctora. No, doctora. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Bueno. Doctora, ay, perdón. Tengo una duda. Ahorita lo investigué porque sinceramente yo no había oído de este tumor de riñón. Ajá. Y decía que se podría conocer también como nefroblastoma. Sí. Pero ahorita menciona usted que ese tumor es de tipo maligno, pero se supone que, bueno, yo entendí que cuando usted nos refería que eran benignos, era una célula original más la terminación OMA. Entonces, ese tumor de Wilms se podría decir que es un tumor benigno. Ah, ok. ¿Se acuerdan que dijimos que hay excepciones a esa regla? Ajá. Y esta es una, por ejemplo, melanoma, también termina en oma y por el nombre no le vamos a decir que es benigno. Lo mismo pasa con este tumor, pero su nombre, más que del sufijo oma, viene de blastoma. Blastoma viene del blastema. ¿Y se acuerdan, alguien se acuerda de las clases de embriología de qué es el blastema? ¿O qué relación tiene? ¿O qué les recuerda? ¿Algo? ¿No? De las células embrionarias, chicos. Ajá. Y entonces... Eran células indiferenciadas, ¿no? Exactamente. Las células embrionarias son células indiferenciadas. Entonces de este viene el nombre y aquellas neoplasias que surgen de estas células indiferenciadas, de estas células germinales, les ponen ese nombre, blastoma. De hecho, este es nefroblastoma y hay otro tumor que se llama neuroblastoma. ¿Ok? Pero porque son de niños y vienen de las células germinales. Ok, gracias, doctora. No, entonces, pues sí, hay excepciones a la regla, varias. ¿Ok? Bueno. Entonces, otra de las características que tenían las células malignas, pues es que evaden la apoptosis. Uno de los genes importantes que participan en la apoptosis es BCL2. Hay otros, hay BCL6 y bueno, son una gran familia de los BCL. Pero vamos a ver este ejemplo de BCL2. BCL2 normalmente, pues, ¿qué hace? Regular la apoptosis. Pero cuando se encuentra una alteración aquí, pues las células se protegen y ya no ocurre esta apoptosis.
Esto sucede mucho en un linfoma que se llama linfoma folicular de células B. En el linfoma folicular de células B existe esta translocación que afecta a BCL2 y por lo tanto estas células ya no sufren apoptosis y eso aunado al crecimiento y a la proliferación excesiva que están teniendo, pues juntos ayudan a un mayor crecimiento de la masa tumoral. Otro de los genes que también participan, pues, es cuando hay defectos en la reparación del ADN. Aquí tenemos varios. El ejemplo les puse nada más a estos dos, BRCA1 y BRCA2, cuyas mutaciones pues, nos hacen más sensibles de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario. Esta fotografía es un ejemplo, también es una fotografía macroscópica de una cuadrantectomía de glándula mamaria. Observen todo el tejido adiposo y vean que aquí pues prácticamente en el centro se encuentra una lesión sumamente irregular. Vean cómo los bordes se ve que si se fueran hasta el extremo, de un extremo a otro, digamos tendría una forma como un poco estrellada de color blanquecino y esto corresponde a un carcinoma invasor de la glándula mamaria. Miren, este dibujito está muy interesante porque aquí en este esquema se nos representan las mutaciones de acuerdo al órgano y al cáncer que estamos teniendo. Por ejemplo, si se van aquí a ver pulmón, dice, bueno, pulmón tiene una mutación en P53, en KRAS, en BRAF, en EGFR, en CDKN2A, en ALK, o sea, todas estas mutaciones. Pero vean, mama también puede tener mutaciones en P53, en HER2, en CHD1, en BRCA2, vean, colon, por ejemplo, P53, APC, BRAF, KRAS, ok, tenemos, vean, este nos ayuda o nos da un panorama de más o menos las mutaciones que tendríamos de acuerdo al órgano donde se esté originando ese cáncer, ¿no? Sistema nervioso central, pero vean cómo P53 se encuentra prácticamente en todos lados, ¿no? O sea, vean acá en pulmón, mama, en sistema nervioso, hueso, colon, hígado, estómago, o sea, prácticamente, ¿no? Acá en tejidos blandos, pues no lo tenemos. Lo tenemos, pero de hecho, si se dan cuenta, también el tamaño de la letra es también porque tanto influye esa mutación. Entonces, hay mutación en P53, pero bueno, no influye tanto. Está muy interesante este esquema. Y bueno, en cuanto a las alteraciones metabólicas que ocasionan la célula neoplásica maligna para poder sobrevivir, desencadena mecanismos para hacer su propio metabolismo celular, y esto lo hace por una elevada captación de glucosa y transforma esa glucosa en lactato por la vía de la glucólisis aeróbica. Si recuerdan y regresan a las clases de bioquímica, recordamos que hay dos vías, ¿no? La glucólisis anaeróbica y la glucólisis aeróbica. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula? Utiliza esta vía de la glucólisis aeróbica, es decir, aún en presencia de oxígeno. Entonces, ahí secreta una gran producción de lactato. Esto se llama efecto Warburg. ¿Por qué? Bueno, porque la persona que lo describió este efecto, que fue más o menos en esta fecha, en 1920, fue la que describió este efecto, y es la que nos dice cómo es mediante el cual la célula pues puede valerse de mecanismos para tener su propio metabolismo y tener sus propios nutrientes, ¿no? Okay, entonces, esto es básicamente el efecto Warburg. Es sencillo, nada más, o sea, no se complican, porque creo que en Robbins lo complica un poco. Nada más es así sencillo. La célula maligna utiliza la vía de la glucólisis aeróbica para convertir glucosa en lactato
y de aquí que le ayude a su metabolismo. Es muy, muy sencillo. El lactato le provee al ambiente tumoral los mecanismos que le permiten a las células cancerosas crecer, adaptarse, recuperarse, repararse y dividirse. Y bueno, ya de aquí han surgido otras teorías, que por eso es que ahora escuchan mucho eso de la dieta alcalina, ¿no? Que supuestamente si tratamos de mantener a las células normales con un pH alcalino, podremos evitar esto, este pH ácido, y por lo tanto será un ambiente que no favorezca el desarrollo de células malignas. Entonces, sin embargo, hay todavía en esas nuevas tendencias que hay acerca de la dieta alcalina y todo eso, hay mucha controversia, hay estudios que sí las avalan, hay estudios que no. Entonces, pero todo surgió justo de aquí. ¿Okay? Y ahora, esto también nos sirve, ¿por qué? Porque esta elevada captación de glucosa que tienen las células cancerosas nos ayuda ahora con los estudios de imagen. Por ejemplo, aquí en esta imagen tienen ustedes 3 estudios. Una tomografía axial computarizada, un PET, una tomografía por emisión de positrones, y tiene una combinación de ambos estudios. ¿Qué es lo que sucede con el PET? El PET capta aquellos órganos que tienen una elevada demanda de glucosa. Entonces, al tener una elevada demanda de glucosa, se ven, es como una luz, digamos, en el estudio. Y es así como podemos, mediante el PET, identificar dónde están esas células malignas, porque esas células malignas tienen una alta demanda de glucosa. En este caso, de aquí, por ejemplo, es la misma imagen del mismo paciente, y si lo ven en la tomografía, pues es un poco difícil de verla. En el PET solo se alcanza a ver una pequeña luz, pero la imagen se ve muchísimo mejor en el PET-TAC. Aquí se observa esta lucecita, ahora que corresponde a una neoplasia maligna de pulmón. Ahora recuerden que para el PET también tienen que saber que hay órganos que normalmente tienen una alta demanda de glucosa y que son normales y que van a captar, por ejemplo acá, en el sistema nervioso. Y eso no quiere decir que todo esto es un cáncer, ¿verdad? O sea, entonces también tenemos que conocer los órganos que normalmente van a tener una alta concentración de glucosa. Pero bueno, de esta teoría surgió para que nos pueda ayudar con este estudio. Otro de los mecanismos que generan las células tumorales malignas es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Un tumor sólido no puede crecer más allá de 2 milímetros si no produce nuevos vasos. Por lo tanto, pues las células malignas se ven en la necesidad de generar nuevos vasos. ¿Esto cómo lo hacen? Pues a través secretan, ¿no? Secretan factores de crecimiento, principalmente factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Y esto para qué? Pues para que también le suministren oxígeno y nutrientes a este mismo tumor. Y es pues digamos que es como un círculo, porque las células endoteliales que se formaron de los nuevos vasos secretan más factores de crecimiento para formar nuevos vasos y así sucesivamente. Bueno, es un dibujo que ya habíamos, creo que, visto sobre cómo va creciendo la célula neoplásica con esta proliferación y crecimiento incontrolable hasta la formación de nuevos vasos y después irse hacia la metástasis. Y aquí viene más o menos las mutaciones. Primero, inactivan los genes supresores tumorales para que las células puedan proliferar. Luego, inactiva los genes que reparan el ADN. Mutan los protoncogenes a oncogenes. Y aquí provocan mayores mutaciones, inestabilidades y llevan a la enfermedad metastásica. Y bueno, ya habíamos también platicado un poco acerca de las metástasis, pero acuérdense de estos dos términos, que
van juntos, pero no son lo mismo, ¿no? Invasión ya dijimos que es cuando crece tanto que afecta estructuras locales, a nivel local o a nivel de órganos adyacentes. Y metástasis es cuando se va hacia órganos distantes. Bueno, entonces en estos ejemplos, igual estos esquemas son del Robbins, los pueden revisar allí, pero ¿qué es lo primero que pasa? Pues empieza a haber un debilitamiento de las uniones intercelulares aquí, en la membrana basal en la membrana basal. Esto, acuérdense que estas uniones intercelulares están dadas por las cateninas. Entonces aquí primero tiene que haber un daño en las cateninas para que pueda haber esta separación entre células. ¿Sí? Ya que hay esta separación entre células, y bueno, empiezan a pasar hacia la matriz extracelular. Aquí intervienen las proteasas para que degraden ese colágeno. Y ese colágeno, que prácticamente son metaloproteináceas, muy parecidas al mecanismo que vimos cuando es la cicatrización. ¿Y para qué? Pues para que mediante la degradación de este colágeno puedan llegar hasta los vasos sanguíneos. Y de estos vasos sanguíneos locales, junto con el flujo normal, irse y migrar hacia órganos distantes, ya sea vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Ok. Y por último, después de este paso de la invasión y metástasis, si se acuerdan, otro de los pasos que había es la parte inmunológica. Evaden la respuesta inmune del huésped, porque obviamente el cuerpo pues no se queda así, ¿no? Cuando deja que las células normales las células neoplásicas estén replicando incesantemente, sino que también se desencadenan mecanismos inmunológicos, la respuesta inmune del huésped. Y de estudiar esta respuesta inmune del huésped, bueno, ha surgido la inmunoterapia, ¿no? Tratamiento dirigido aquí. Para esto igual les puse un video, pero yo creo que aquí, chicos, déjenme ver, espérenme. Sí. Yo creo que aquí, se los voy a mandar, porque este es un poquito más largo y para que lo vean en su casa. Nada más, solamente me gustaría, como manera de resumen, a ver, Alejandra. Entonces, ¿me podrías decir? Ay, se salió. Bueno, ¿me podrías decir cuáles son los mecanismos de los cuales la célula neoplásica maligna se utiliza para poder proliferar y llegar hasta la metástasis? De todas estas etapas que estuvimos viendo, todo lo que hace. Pues mencióname tres si quieres, nada más. Ok, bueno, entonces sería la inhibición de la apoptosis, bueno, más bien la evade, y también recordaba que pues la angiogenia, la inducción de la angiogenia, perdón, era importante para la metástasis. Ok, ajá, muy bien. Valeria, recuérdame otros mecanismos que le hayan faltado a Alejandra. La expansión clonal. Y bueno, creo que ya sí mencionó la angiogenia. Ya la mencionó. Pero la expansión clonal no es uno de ellos. O no sé a qué te refieras con la expansión clonal, si nos lo puedes explicar, a lo mejor sí es, pero no es el término, pero sí es lo que quieres decir, no lo sé. Valeria. ¿Ya me escucho? Es que se me fue tantito el internet. Sí. Podría ser también lo de la activación, perdón, lo de la activación más bien, la evasión
La evasión que estás haciendo, Valeria, porque no me dices nada. A ver, Emilio, por favor. Yo creo que mi compañera se refería a la evasión de los supresores de crecimiento. Ok, ok, ajá. ¿Qué más? Puede ser tal vez la inestabilidad genómica, de que pues sí. hay ¿cómo se llama? Pues distintos genes mutados. Ok, a ver, ay, espérenme, les voy a volver a compartir la pantalla para revisar otra vez esto. Quiero que quede comprendido. Ahí va de nuevo. Este es el resumen otra vez. ¿Ya lo están viendo? Sí, doctora. Autosuficiencia de señales de crecimiento. Insensibilidad a las señales inhibitorias. O sea, aquí prolifera sin estímulos externos, inactiva los genes supresores de tumores, altera el metabolismo celular, lo que hablamos del efecto Warburg, evade la apoptosis, tiene un potencial limitado de replicación, es decir, evitan la senescencia, tiene angiogenia sostenida y tiene una capacidad para invadir, metastatizar y evadir la respuesta inmune del huésped. ¿Ok? Bien, chicos. ¿Tienen preguntas de eso? Vamos a dejarlo hasta ahí porque ya se acabó la hora, pero quiero nada más saber si tienen preguntas. Yo tengo una pregunta, doctora. Bueno, se supone que había leído que parte, bueno, como tal el cáncer es una inflamación crónica, pero había leído que utilizan esta parte de la angiogenia para poder realizar el transporte de metabolitos necesarios para el crecimiento de las neoplasias. Pero esto está directamente relacionado con los procesos de caquexia en los pacientes con cáncer. Mira, eso lo vamos a ver un poquito más, te adelantaste un poquito porque eso se va a ver en las manifestaciones clínicas del cáncer, pero las células neoplásicas malignas secretan ciertas sustancias y una de las sustancias que secreta es el factor de necrosis tumoral. Y el factor de necrosis tumoral es responsable de la caquexia cancerosa. Además, acuérdense que todos estos mecanismos que están desencadenándose por el cáncer provocan que el cuerpo del paciente tenga un metabolismo elevado. Por eso empiezan a perder peso, aparte del TNF, porque están en un metabolismo elevado. Entonces, a veces la administración de nutrientes no es tanta y todo el tiempo están consumiendo energía, todo el tiempo esas células neoplásicas están consumiendo energía, oxígeno, nutrientes, y todo eso es lo que lleva al paciente a la caquexia. Ok. Gracias, doctora. Ok. ¿Alguien más, chicos? Pero sí están poniendo atención, ¿verdad? Porque ahorita que les pregunté no se acordaban de todo esto. A ver, vamos a... Sí, pero está difícil. Está un poco... Es que es muchísima información, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me recuerda cuáles son los mecanismos que utiliza P53 para protegernos? Aranza. Sí, aquí estoy. Pues para empezar, el nombre lo dice, ¿no? Que es el guardián del genoma. Pues ¿cómo afectaba si no estaba o cómo nos protegía? ¿Cómo funciona P53? Si yo no sé nada y tú me quieres explicar cómo funciona P53. Pues va a evitar que el daño pase a la replicación y se forme esta masa tumoral. Ok. ¿Y mediante qué mecanismos lo hace? ¿El ciclo celular o a qué es que les puse un dibujito
de los mecanismos que utiliza P53. Estuvimos viendo un dibujito, la célula que normal y la célula mutada de P53. Era que, perdón, que podía arreglar el daño de la célula, la podía mandar a apoptosis o era la senescencia o algo así. O la reparaba. Okay. Doctor, yo no entiendo el término denescencia o... Senescencia. Ah, eso. Senescencia es cuando la célula tiene un ciclo de vida y su ciclo de vida está por terminar, digamos, por compararlo con los humanos, por ejemplo, cuando tenemos un ciclo de vida, desde que nacemos y vamos, somos adultos y luego ya somos viejitos. Cuando ya, digamos, la célula es viejita y ya está por terminar su ciclo de vida, a eso se le llama senescencia. ¿Sí? O sea, no muere por necrosis, no muere por apoptosis, porque no muere porque ya está por terminar su ciclo de vida, ya está viejita y eso es senescencia. Y de ahí pues parten muchas otras cosas, por ejemplo, de este concepto de senescencia parten muchas cosas de los tratamientos dermatológicos ahora, porque de ahí surge lo de la telomerasa y mantener a las células jóvenes más tiempo y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, pero ese es el concepto de senescencia. Gracias, doctora. Ok. Diana Laura, recuérdame cuál es el gen que vimos que participaba en la evasión de la apoptosis. Era el BCL2 que, o sea, normalmente regulaba la apoptosis, pero cuando hay una mutación, pues protege a las células de la apoptosis. Ok, sí, muy bien, Laura. Antonio, recuérdame cuál es el regulador maestro de la transcripción celular. Antonio Zárate. ¿No es el TGF-beta? No. Es MIC. Es MIC. Es MIC. ¿Y qué más? ¿Qué más de MIC? ¿En qué cáncer se encuentra mutado? Era el linfoma de Burkitt, ¿no, doctora? Y nos había mencionado que también estaba en mama y pulmón. Ajá, linfoma de Burkitt, y esos tumores en los cuales está mutado tienen una alta replicación celular, crecen muy rápido. Ok, ¿qué más? Alejandro, genes reparadores del ADN, ¿cuáles eran? Alejandro. No, creo que estás hablando, pero no te escucho nada, Alejandro. Si quieres, escríbelo en el chat. Porque yo creo que tienes mal tu micrófono. Ponlo ahí en el chat. No, pues no veo que ponga nada, Alejandro. A ver, ¿quién me lo puede decir, chicos? Es BRCA1 y el 2. El 1 y el 2. BRCA1 y BRCA2, exactamente. Ok, ¿qué más? A ver, ya sé. Vamos a ver a quién le preguntamos. ¿Quién no ha participado? Miranda, ¿cuál es la función de las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas? Pues su función es controlar el ciclo celular y evitar que pase de una fase a la otra para llevar los puntos de control. ¿Y te acuerdas algunos ejemplos de cánceres en los que estuvieran mutadas?
en el glioblastoma, me parece. Y en el melanoma, ¿no? Y melanoma, ajá. Ok. Bueno, creo que ya hicimos como un... A ver, bueno, ya sé qué otra. Pamela, creo que tú no has participado. ¿Qué entendiste del efecto Warburg? Pamela Gutiérrez. Pamela. ¿No está Pamela? Sí, doctora, perdón. ¿No era lo de la formación, lo de las alteraciones metabólicas del lactato? Pero, ¿qué más? A ver. Bueno, yo entendí que la célula trataba de producir, en su metabolismo, trataba de producir el lactato. Y eso aumentaba la formación de oncogenes, creo. Bueno, no es que aumente la formación de más bien oncogenes. su proliferación, ¿no? Es que da el ambiente propicio para el crecimiento de estas células neoplásicas, ¿no? O sea, pero, okay, mediante la vía de la glucólisis aeróbica. Doctora, eso se puede deber por, igual como lo había dicho, ¿no? De que como se aumenta la demanda metabólica, se supone que el organismo pues aumenta la demanda de glucosa, ¿no? Y por ende, por la vía glucolítica, pues aumenta la transformación en lactato, ¿no? Sí, así es, Héctor. Muy bien. Yo tengo una duda. Ajá. Perdón, también en la vía apoptótica, aparte de que participa BCL2, también podría participar FAS y FASL. Sí pueden participar, aunque la vía, acuérdense que en la apoptosis hay dos vías, ¿no? Y una es la ligando de FAS, o le llaman ligando de muerte, y la otra es la vía de las caspasas. Sí puede participar, pero la que más participa es la vía de mitocondrial, perdón. La vía mitocondrial en la cual estos genes activan a las caspasas y ya de ahí se da la apoptosis. La vía más utilizada en este caso es la vía mitocondrial. Ok, gracias, doctor. No, ¿de qué? Bien, chicos. Entonces, denle un repasito, porque yo sé que esto es mucha información. Está súper resumida para que ustedes la puedan comprender. Denle un repaso. Y todavía nos falta ver otra parte de seguir con este mismo tema de patología de las neoplasias. Y si tienen dudas, más bien si ya no tienen dudas, entonces estaríamos terminando y nos vemos mañana. ¿Ok? Que tengan... Gracias, doctora. Gracias, que tengan bonito día. Gracias, doctora. Gracias, doctora, igualmente.